y hoy quiere compartir con nosotros esta hermosa charla sobre la Santa Cruz. Marta Lucía, mil gracias por atender este llamado y por compartir con nosotros toda tu experiencia y sabiduría sobre estos temas que son de crecimiento espiritual para todos nosotros. Estamos muy atentos y preparados para ti. Muchas gracias. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Ante todo, pues les quiero agradecer la gentileza de invitarme, de darme la posibilidad de compartir un poquito de lo que sé sobre, o de lo que he preparado sobre este tema. Como dijo Diego, yo estoy acá por invitación también de mi esposo, que en este año empezó a compartir este ministerio en el establecimiento. Yo soy miembro de Emaús, del Ministerio Parroquial de Santa Gema Galgani, y pues antes de empezar mi pequeña charla, quería hacer una oración y espero pues que ustedes todos me acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, gracias por tu misericordia, por permitirnos reunirnos hoy acá, por nuestra salud, la salud de todos los que amamos. Te agradecemos también la posibilidad de tener este encuentro. Señor, permítenos que podamos seguir haciéndolo cada vez que tú lo consideres necesario. Y hoy te pedimos especialmente que este mensaje llegue al corazón de aquellos que más lo necesitan y sea acogido. Espíritu Santo, guía nuestros pasos y permítenos crecer en esta senda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Advierto que soy un poquito inexperta en el manejo de estas tecnologías, entonces da la ayuda. Especialmente quisiera que me dieran compartir pantalla para pasar unas diapositivas. Ya lo tienes habilitado y yo acá te acompaño para cerrar los micrófonos y demás para que podamos escucharte bien. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos aquí. Bueno, muchas gracias. Ahí están viendo la diapositiva bien, por favor. La estamos viendo perfecto. Bueno, muchas gracias. La idea de hablar hoy de la exaltación de la Santa Cruz nace porque el lunes pasado se celebró en nuestra Iglesia Católica esa festividad. No sé si lo tengan presente, pero pues entonces lo recuerdo por eso. Y
Vamos a hacer primero como una pequeña reseña de lo que fue la cruz para después pasar a cuándo se convirtió en un símbolo del cristianismo y qué significa para nosotros los cristianos. Bueno, entonces los historiadores afirman que las primeras referencias a la cruz aparecen en el imperio aqueménida. Ese es un imperio que, aquí es, el imperio aqueménida, que fue el primero y más extenso de los imperios persas. Tuvo existencia del año 550 al 330 antes de Cristo y como están viendo en la pantalla se asentó pues en una muy buena parte del mundo antiguo, ocupando los espacios que hoy tienen los estados de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. Era muy grande. En este imperio oficialmente se adoraba a Zoroastro, ese era su dios, y creían que la tierra y el fuego eran sagrados. Por eso creían que utilizarlos para disponer de los cadáveres de quienes por alguna razón habían sido condenados a muerte, era o contaminaba esos elementos sagrados. Por eso optaron por una práctica muy bárbara, que era empalarlos. Eso significa que inicialmente la cruz no era tal como nosotros lo conocemos, sino era un solo madero en el cual se clavaba el cuerpo de la persona. Y se dejaba ahí hasta que fallecían para que luego los animales carroñeros, especialmente las aves, dieran cuenta de esos cadáveres. Con el tiempo se le agregó el travesaño que conocemos y en el mundo antiguo fue usado básicamente para tortura, para instrumento de muerte de aquellos que eran juzgados por piratería, por sedición, porque eran desertores, o para los esclavos, pero también se usó para ejecutar a los vencidos en las guerras de expansión de los diferentes imperios. No obstante que era un instrumento de tortura, fue o hay referencia de él como símbolo de vida, y donde pues en Egipto y en Grecia aparecen jeroglíficos con este signo de la cruz y conmemoraba en ese momento la victoria de Osiris sobre la muerte. Ustedes saben que los dioses egipcios principales eran Isis y Osiris. Entonces Osiris había muerto, pero Isis, su esposa, lo había hecho resucitar. Entonces, por eso esa cruz se convirtió como en un amuleto de vida. La crucifixión se encontraba extendida en el mundo antiguo, pero no era una forma de ejecución que se utilizara en Palestina, ni en el pueblo judío. Ellos utilizaban otras formas de ejecución como apedrear a las personas o degollarlos o ahorcarlos, pero no utilizaban, y esos eran castigos pues excepcionales, ellos no utilizaban la cruz. Sin embargo, como Palestina fue conquistada por los romanos, ellos ya la habían adoptado como instrumento de muerte bajo el nombre de gábalus o patíbulo, pero los romanos no la tuvieron siempre, la adoptaron a finales del año 1, o sea, en el último siglo antes de Cristo, adoptaron la cruz como un instrumento de muerte. ¿Y para quién la utilizaban? La utilizaban generalmente para quienes se sublevaban. Así, por ejemplo, cuando terminó la rebelión de Espartaco en los últimos años del siglo I antes de Cristo, a él y a 6.000 esclavos que se sublevaron, los crucificaron a lo largo de la vía Apia, que es una vía de Roma, la capital del imperio. Ese castigo, sin embargo, no se podía aplicar a los ciudadanos romanos, y los ciudadanos romanos eran los que
nacían allá o los que podían comprar la ciudadanía. Excepcionalmente también se daba la ciudadanía romana a aquellos esclavos que eran libres y podían comprarla, o a los residentes de los países que ellos conquistaban y que digamos que se sometían pues sin que tuvieran que hacer un desgaste militar con esos pueblos. También las mujeres tenían la ciudadanía romana. Ellos no eran reos de cruz. En tiempos de Jesús y en Palestina, los romanos usaron ese castigo principalmente contra los homicidas y los sediciosos. Jesús fue presentado a Poncio Pilato como un sedicioso. ¿Por qué era un sedicioso? Porque Jesús se negaba a reconocer otro Dios que no fuera nuestro Padre Celestial, entonces su Padre. Entonces, en esa medida, él se rebelaba contra un dios terreno de los romanos que era el César. Entonces, por eso decían que las doctrinas o las enseñanzas de Jesús iban en contra del César. Aunque Poncio Pilato, ustedes saben que en un principio no lo consideró así. Consideró que era más bien un tema religioso de los judíos, pero pues finalmente el pueblo, enardecido por los sacerdotes, terminó pidiendo la crucifixión de Jesús como un sedicioso. La fórmula para que se le decía con la que se le anunciaba a un reo que había sido condenado a la muerte en cruz era ibis in crucem, que significa irás a la cruz. Y la forma de colocar los cuerpos en la cruz era generalmente amarrados hasta que morían, pero por excepción también se utilizaba clavarlos, un clavo en cada mano, y los pies se aseguraban con un clavo que atravesaba los talones y que se colocaba a partir de del pie derecho montado sobre el pie izquierdo. Pues eso es una forma espantosa de tortura. El condenado además pues tenía que pasar por la mayor humillación, que era afrontar ese suplicio desnudo, y entre más alta la cruz, más grande era la humillación. No se hacía para enaltecerlo, sino para humillarlo, para que lo vieran más. Los romanos permitían con todo que los parientes retiraran el cuerpo para darle sepultura. Por eso fue posible que el cuerpo de Jesús se recuperara y se ubicara en el Santo Sepulcro por José de Arimatea. La cruz no tenía una forma única. Podía ser ese madero que ustedes están viendo con dos aspas, que se llamaba la cruz de Cusata, perdón, la cruz patibulata, que es la parecida a una letra T. O esta cruz que se llamaba la cruz de Cusata, que es los maderos en forma de X. Esta cruz también se conoce como la cruz de San Andrés, porque en una cruz de esa forma sufrió martirio San Andrés. Ustedes pueden ver que en el retablo de Nuestra Señora de Chiquinquirá está San Andrés y está cargando una cruz de esta forma, la cruz de Cusata, porque fue su instrumento de martirio. Y esta, que se llama la cruz innisa, fue la utilizada con Jesús. La representación más antigua que se conoce de la cruz asociada al cristianismo se llama el grafiti de Alexamenos. Esta pintura fue descubierta en el edificio denominado Domus Heliotiana, que fue desenterrado en 1857 bajo el Monte Palatino en Roma. El Monte Palatino es una de las 7 colinas que rodean Roma, y se cree que este grafiti data de los años 85 a 90 después de Cristo.
En esta época los cristianos eran perseguidos por el emperador Domiciano y se consideraba que su religión era una religión para tontos. Por esa razón, este grafiti es una burla de la crucifixión y el crucificado tiene la cabeza de un asno. Entonces ahí lo que se aprecia es que los compañeros de un joven que se llamaba Alexamenos se estaban burlando de él porque la inscripción que trae el dibujo dice Alexamenos adora a su Dios. Para ese momento, la cruz no era un símbolo de los cristianos. Los cristianos en ese momento se identificaban más con la figura del pez, con la figura de la espiga de trigo, con la figura del pan, no con la cruz. La cruz seguía siendo un instrumento de tortura y pues no tenía el significado que nosotros hoy le damos. ¿Cuándo se dio ese cambio? Ese cambio pasó, o la cruz pasó de representar la muerte a ser emblema de nuestra religión cuando Constantino I, que fue un emperador romano, apodado el Grande, él logró unificar, después de vencer a muchos rivales, el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano era tan grande que estaba siendo gobernado para esa época por una tetrarquía. Y uno de esos tetrarcas era el papá de Constantino. Cuando él murió, las tropas de Constantino lo proclamaron el emperador y pues, sucesor de su padre. Él estaba en Inglaterra, en lo que hoy es Inglaterra. Entonces él se regresó, derrotó al rey Galo, que estaba en lo que hoy es Francia, al emperador, pues al César, que estaba gobernando en esa región, y se fue acercando a Roma. En Roma estaba el César Magencio, y pues Constantino lo que quería era unificar el imperio de Occidente. Y pues le dio batalla a Magencio en una batalla que se llama la batalla del Puente Milvio. Es un puente que quedaba cerca de Roma. Antes de la batalla, el día antes, la noche antes de la batalla, cuenta el biógrafo de Constantino, que se llamaba Eusebio de Cesarea, cuenta que Constantino tuvo una visión y en el cielo se le apareció el signo de la cruz con una leyenda que decía in nos in hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Él, Constantino, conocía la religión cristiana, conocía de los cristianos, conocía de sus orígenes, porque él había vivido en la corte imperial de Diocleciano, del emperador romano Diocleciano, y había visto, conocía la doctrina cristiana y también conocía las persecuciones que se habían desatado contra ellos, y sabía pues que los cristianos habían resistido todo eso por amor a Jesús. Entonces, él decidió convertirse al cristianismo, efectivamente venció en la batalla del Puente Milvio, y a partir de ese momento las tropas del imperio de Constantino empezaron a usar en sus uniformes como distintivo la cruz. Ya convertido al cristianismo, Constantino y su aliado Liciano, que era el emperador romano de Oriente, expidieron el edicto de Milán en el año 313, donde se decretó la libertad de cultos en todo el imperio y se permitió a los cristianos profesar su religión. Se les devolvieron los bienes y se permitió al clero participar en el gobierno de Roma. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que cuando estamos hablando de cristianos, no me estoy refiriendo a
digamos, o no hago mención a las doctrinas que hoy se conocen como las doctrinas cristianas, sino a los cristianos que somos todos los que seguimos a Cristo, ¿sí? Eh, entonces ya legitimado el cristianismo como religión con la libertad de ejercerla en todo el imperio romano, también se abolió la cruz como ese elemento de tortura, ya no hubo más crucifixiones. Helena, la mamá de Constantino, también se convirtió al cristianismo y con el patrocinio de su hijo emprendió un viaje a Jerusalén para hacer como un recorrido de los lugares santos de los que había visitado Jesús. Aquí tenemos una estatua de Constantino el Grande, pues a él le debemos la libertad de cultos y que el cristianismo tuviera expansión por todo el imperio romano. Esta es la visión de Constantino en el día anterior a la batalla del Puente Milvio. Esta es la batalla. El César Magencio, ustedes pueden verlo ahí en la diapositiva, él se ahogó en las aguas del Tíber, que es el río que atraviesa Roma. Entonces, esta es una representación de esa batalla y ustedes ven que ahí arriba hay unos ángeles que están como guiando los ejércitos y se dice que esta es la primera batalla que ganó un emperador romano con la ayuda de Dios. Eso fue el punto de quiebre, digamos, para el cristianismo, para que el cristianismo dejara de ser perseguido e hiciera parte oficialmente del imperio. Bueno, estábamos hablando que Helena, la mamá de Constantino, viajó a Jerusalén a hacer un recorrido por los lugares que había visitado Jesús. A ella principalmente le interesaba encontrar el Santo Sepulcro y encontrar la cruz donde había sido ejecutado Jesús. Entonces iniciaron una serie de excavaciones acompañada de clérigos y de personas que podían comentar por su conocimiento del sitio donde había podido ser la ejecución de Jesús, y encontraron que sobre lo que era el Monte Calvario, el emperador romano había hecho levantar un templo a Venus, que era la diosa del amor de los romanos. ¿Y por qué había hecho eso? Pues para evitar que ese sitio se convirtiera en un lugar de culto de los cristianos, porque para los cristianos la pasión desbordada que podía significar Venus no los iba a atraer para ir al monte Calvario. Entonces, así evitaba que los cristianos pudieran acceder a ese sitio. Helena hizo excavar bajo las ruinas de ese templo de Venus y encontró 3 cruces que en ese momento tuvo la inspiración que eran las cruces que se habían utilizado para ejecutar a Jesús y a las 2 personas que lo acompañaron en ese momento, a Dimas y a Gestas. Pero entonces no se sabía cuál era la cruz que había pertenecido a Jesús. Entonces cuenta la tradición que Helena hizo venir a una persona que estaba enferma. Unos dicen que era una mujer, otros dicen que era un joven, y le acercó una de las cruces. La tocó con parte de una de las cruces y la persona se enfermó gravemente, se agravó. Después la tocó con otra cruz y esa persona regresó como a su estado original de enfermedad que tenía, o sea, quedó como estaba antes. Y cuando le acercó la otra cruz, la persona se sanó. Entonces, ella entendió
que esa era la cruz de Jesús. Ella hizo varios trozos con esa cruz y los repartió a diferentes lugares del imperio para que le rindieran culto. Pero en el sitio donde la encontró, ella y su hijo hicieron, aquí está una representación del hallazgo de las cruces. Ustedes ven, me voy a volver un minutico, que a Santa Elena se le representa con una cruz, pues porque a ella se le debe el hallazgo de lo que se ha denominado la vera cruz, la cruz verdadera. Esta es una representación del hallazgo de la cruz. En el sitio donde se encontró la cruz, Elena hizo con su hijo levantar lo que hoy es la Basílica del Santo Sepulcro, que es la que ustedes ven ahí en la gráfica. Ese lugar es sagrado para nosotros los católicos, los cristianos. Ese templo fue abierto un 14 de septiembre y en él se exhibieron para adoración trozos de la cruz que se había recuperado y se dejaron ahí. Resulta que por eso la iglesia estableció el 14 de septiembre como un día para exaltar la cruz, para conmemorar dos eventos. Primero, el hallazgo de la Vera Cruz y la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro, que como les comenté, se ofreció, se dedicó un 14 de septiembre del año 335. Desde esa fecha tenemos el 14 de septiembre establecido para la exaltación de la Santa Cruz. En el año 614, es decir, casi 300 años después, el rey persa Cosroes II conquistó Jerusalén y se llevó la cruz para su capital, la capital de su imperio, y la puso a los pies de su trono, como una señal de desprecio para la fe cristiana. Después de 15 años, el emperador bizantino Heraclio, cuando hablamos de el emperador bizantino, significa el emperador o el gobernante del imperio de Oriente. Él la rescató y se la llevó para Jerusalén y quiso hacer una procesión por Jerusalén exaltando la Santa Cruz, pero ocurre que él quería cargarla y trató de hacerlo con su ropa de emperador y cuentan que no la pudo mover. A pesar de que la cruz ya no era el madero grande que soportó a Jesús, sino era un trozo de madera mucho más pequeño. Entonces no la pudo cargar y su asesor espiritual le dijo pues que no podía hacerlo mientras tuviera esa vestimenta de emperador. Entonces él decidió cambiarla por una ropa humilde, menos vistosa, y pudo hacer la procesión por Jerusalén. Esta es una gráfica donde él devuelve la cruz a Jerusalén, y aquí vemos también este cuadro que exalta la procesión que él hizo de la Santa Cruz. Digamos que ese es como el lado histórico de la cruz, pero pues eso tal vez no es lo más importante. Me falta, perdón, para terminar este punto, decir que actualmente hay dos fragmentos los dos fragmentos más grandes de esa cruz se encuentran en la ciudad de Caravaca de la Cruz, en Murcia, España, y otro se encuentra en la ciudad de Alepo, que es en Siria. En muchas basílicas de Europa se encuentran pedazos pequeños de la cruz, de aquellos que fueron cortados y repartidos por orden de Elena. Y pues siempre se encuentran en una basílica, no en iglesias o en templos que carezcan de esa categoría, porque las basílicas son
erigidas para guardar restos sagrados. Entonces, por ejemplo, la Basílica de San Pedro se denomina así porque guarda, entre otras reliquias, los restos de San Pedro. La Basílica de San Pablo también se llama así porque guarda los restos de San Pablo. Y estas basílicas guardan los restos de la Vera Cruz. Bueno, digamos que agotado este recorrido histórico, nos corresponde ahora fijarnos qué significa la cruz para nosotros los cristianos. Ante todo, lo primero que para nosotros significa es un símbolo de amor. ¿Por qué de amor? Porque nos muestra, digamos, la medida más alta del amor que se puede tener por el ser humano. Y es la que dio Jesús, que fue capaz de dar su vida para enseñarnos eso. Su gran mandamiento, su único y mayor mandamiento, el que resume todos los mandamientos que venían de la antigüedad, y es amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Dios Padre permitió el sacrificio de su único Hijo de esa manera tan difícil para mostrarnos eso, que para redimirnos, para llevarnos a su reino, Él podía asumir esa muerte tan penosa. Sobre este particular, sobre por qué la cruz es un símbolo de amor, el Papa Francisco este lunes publicó una frase que les voy a leer textual. La revelación del amor de Dios por nosotros parece una locura. Cada vez que miramos el crucifijo, encontramos este amor. El crucifijo es el gran libro del amor de Dios. En 2014, en la misma fecha, el 14 de septiembre, el Papa Francisco señaló sobre este tema. Alguna persona no cristiana podría preguntarnos, ¿por qué exaltar la cruz? Eso seguramente es una pregunta que nos hacen siempre quienes no están al tanto de nuestra fe. El Papa dice, podemos responder que no exaltamos una cruz cualquiera o todas las cruces. Exaltamos la cruz de Jesús porque en ella se reveló al máximo el amor de Dios por la humanidad. También, ¿qué nos representa la cruz? Nos recuerda la fuerza negativa del mal y la misericordia de Dios. Porque tan grande era el mal que nos habitaba, tan alejados estábamos de Dios y de sus enseñanzas, que se hizo necesario este sacrificio máximo para vencer ese mal, para devolvernos la esperanza de vida eterna, pero no a través de la violencia, sino a través de la mansedumbre de Jesús, que fue capaz de llegar hasta la muerte de cruz para enseñarnos el verdadero sentido del amor y de la caridad cristiana. También es un símbolo de victoria por esa misma razón, porque aunque la cruz significaba muerte, desesperanza, tristeza, y en un momento dado podríamos pensar que Jesús fracasó en su enseñanza porque incluso sus discípulos, todos menos Juan, lo abandonaron, no estuvieron con él en el momento de la crucifixión, no lo siguieron. Pues que Jesús había perdido pues su tiempo enseñándonos y dándonos todas esas enseñanzas de vida. Pero eso no es así, porque sabemos y tenemos fe que Jesucristo resucitó y que Jesucristo nos redimió, nos dio una nueva esperanza y nos enseñó que nuestra vida y nuestro sentido de vida no está aquí, sino más allá, está en la vida eterna. Y tenemos confianza y fe en que Él se fue a prepararnos
un sitio para recibirnos al final de nuestras vidas. También la cruz nos enseña quiénes somos. La cruz con sus dos maderos nos indica cuál es nuestra naturaleza. El madero horizontal nos muestra el amor infinito que Dios nos tiene, es como los brazos extendidos de Dios para abarcar a todo el género humano. Y que somos hermanos en el espíritu. Nosotros todos somos iguales y todos, a pesar de las circunstancias en que cada uno se encuentre, todos tenemos esa dignidad y ese amor de Dios, todos somos hermanos. Eso es lo que significa el travesaño. Y el eje de la cruz, o sea, el madero vertical, nos está mostrando cuál es nuestro destino, y es la eternidad. Que nosotros no tenemos una morada acá en la tierra, nosotros estamos predestinados para algo mejor. Esa es nuestra real identidad como cristianos. También es un signo de nuestra reconciliación con Dios. Y es una señal, y es la señal del cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que quien quiera seguirlo debe tomar su cruz y seguirlo. Y no es tomar una cruz en el sentido literal, sino tener fe de que cualquier dificultad se la podemos entregar a Él con la certeza de que proveerá lo mejor para nosotros y que nada, absolutamente nada dura para siempre, ni siquiera la vida. Entonces, que nosotros estamos en capacidad y estamos llamados como cristianos a seguir ese único mandamiento de amor y a llevar nuestra relación con los demás y nuestra vida de esa forma, siguiendo ese mandamiento, expresándolo en todas nuestras actuaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Ver la cruz con fe nos salva, porque así como Moisés en su momento levantó una imagen de una serpiente que Dios le había mandado construir para sanar a todos aquellos israelitas que se habían rebelado y que eran víctimas del veneno digamos, de la plaga de serpientes que los atacó en el desierto y se pudieron curar. Así nosotros, mirando la Santa Cruz y teniendo fe, podemos sobrellevar cualquier circunstancia que se nos presente en la vida, por difícil que sea. Y también es fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahí que con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, nosotros podemos vencer cualquier dificultad que se nos presente con fe. Digamos que cuando tenemos alguna circunstancia que nos está causando problemas, que nos está cargando el ánimo, que nos está quitando la paz, nosotros podemos mirar la cruz y saber que si Jesús pudo pasar algo tan difícil, nosotros también podemos superar esa prueba de la mano de Dios, teniendo a Dios a nuestro lado, confiando en Él y entregándole cualquier circunstancia a Él. Nuestro catecismo también nos habla de la cruz en los cánones 616 y 617. Y lo hace, digamos, para expresar algo que ya habíamos dicho acá, que es el amor hasta el extremo. El amor de Dios, que entregó a su unigénito para expiación
y satisfacción de nuestros pecados. Y también que nos muestra la cruz, que por la pasión de Cristo, es decir, ese paso de la vida terrena a la vida espiritual, nos mereció esa justificación de la cruz. Y por esa gracia nosotros estamos redimidos y en ejercicio de nuestra libertad podemos caminar por la senda que Dios nos trazó. Aquí con esto termino mi exposición y quedo atenta a sus preguntas. ¿Tienen alguna? Agradeciéndoles mucho su atención y la oportunidad de dar esta corta enseñanza. Muchas gracias. Bueno, se me olvidó la mitad de las veces pasar las diapositivas, pero las pasé. Si tienen alguna pregunta, estoy atenta. Diego. Bueno, estoy mirando en el chat. También las pueden anotar ahí. Están todos muy tímidos. ¿Alguna pregunta? Gracias a todos por esos comentarios tan generosos en el chat. Es como contundentes los comentarios del chat, ¿no, Marta? Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu charla, por esa presentación también tan bonita, por toda la ilustración que nos has dado sobre la Santa Cruz. Bueno, entonces acá concluyo mi intervención. Les agradezco de verdad. María Es que me están diciendo que están Marta bloqueados los Cáceres. micrófonos, pero... A ver. Ya están abiertos los micrófonos si tienen algún comentario, alguna pregunta. Mil excusas. Ahora sí. Hola. Sí, ahí Buenas. te oímos, Clara Eugenia. Ahí te Ok. oímos. Creo que tenías el micrófono, no me dabas cabida para abrir mi micrófono, Martica. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues yo la verdad no estoy manejando el tema de los micrófonos, estoy aquí con mi orejita atenta. Cuéntame. Sí, sí. Ok. De pronto yo también por eso no lo logré. Mira, tú cuando estabas, primero que todo agradecerte por esta historia, cómo adquiere uno de conocimiento con ella o recuerda si ya lo teníamos claro. Gracias de verdad que hay una historia magnífica a través del Antiguo Testamento, de la vida en Israel, de lo que significa la cruz. No lo tenía claro. Muchas gracias. De antemano, para mí fue enriquecedor, muy enriquecedor, pero sí quisiera preguntarte, de golpe ahí me quedó un vacío, cuando la mamá de Constantino, Elena, se llevó la cruz,
para que Constantino hiciera una procesión, que no le permitieron hacer esa procesión. ¿Por qué razón? Hablaste del ropaje, del Imperio Romano. ¿Esa era la razón o cuál fue la razón para que no le dejaran hacer la procesión a Constantino? No, mira, lo que pasa es que Helena se fue para Jerusalén solita. Constantino él gobernaba en la capital del imperio, que no estaba en Jerusalén. Entonces, ella hizo el descubrimiento y la cruz en ese momento se guardó en la iglesia, en la Basílica del Santo Sepulcro, ¿sí? Ahí quedó la cruz. Él no hizo procesión de nada, sencillamente quedó ahí la cruz. Lo que pasa es que el emperador persa después, Cosroe II, se conquistó Israel y conquistó Jerusalén y se llevó para su capital la cruz y la dejó dejándola a los pies de su trono. ¿Qué pasó? Él fue vencido, eso pasó 300 años después de Constantino, ¿sí? Lo de Constantino fue en el año 335 y lo de Cosroes fue en el año 600 alguito. Cuando 15 años después de que él se había llevado la cruz, Magencio, que fue otro emperador, la rescató, ya te digo el nombre exacto porque se me confundió en este momentico. Heraclio, Heraclio, en el año 630 por ahí, recuperó la cruz para Jerusalén. Él fue el que quiso llevarla en procesión. Ok, no fue Constantino. Como un emperador. No. Constantino no. Helena, la mamá de Constantino, fue la que hizo todo el trabajo arqueológico, digamos, y después la construcción del templo con fondos de Constantino, del imperio. Pero quien hizo la procesión al recuperar la cruz para Jerusalén fue Heraclio. Y él fue el que la quiso cargar y no pudo porque estaba con su ropa de emperador. Y él era el emperador en ese momento de esa parte del Imperio Romano, porque todavía había Imperio Romano. Ok, Martica, ok, aclarado, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi a Marta. Hola, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Tengo dos preguntas, de hecho. La primera es cuando tú mencionas que uno de los... Perdóname. ¿La primera? La primera es que cuando tú mencionas que uno de los trozos grandes que hay de lo que quedó del resto del madero se encuentra en Alepo, quería preguntarte si de casualidad tú sabes si eso realmente se ha podido pues resguardar, porque tras la guerra en Siria, Alepo fue una de las ciudades más golpeadas y la parte, como decir, las afueras de Alepo, donde queda el santuario de Santa Tecla, que tengo entendido que es donde está este trocito, es que no estoy muy segura, eso pues quedó destruido. Sí. Mira, a ver si sabes algo de eso. Esa es la primera. En realidad yo para hacer este artículo yo busqué y la referencia que encontré fue esa precisamente, que todavía estaba en Alepo, que estaba en esa ciudad de Siria. Sí, es lo que te puedo contestar. Con certeza, ¿dónde está en este momento? ¿En qué basílica o algo? No lo sé. Martica, ¿y me escuchas? Sí, ahí yo te estoy escuchando. ¿Puedes repetir los 3 sitios donde se encuentran, aparte de Siria, en qué otros 2 sitios es donde se encuentran los trozos de la cruz? Dijiste en España. En España, ¿qué lugar? en Murcia. En la ciudad, ya te digo el nombre de la ciudad,
ciudad se llama, estoy hablando de los trozos más grandes, ¿no? Sí. El que está en Alepo y en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Sí. Pero en otros lugares de Europa, por ejemplo en Francia, hay basílicas que tienen trozos pequeños. Los dos más grandes se encuentran en Alepo y en Murcia, España, en esa ciudad. Listo. Gracias. ¿Por qué el 3 de mayo se hace homenaje a la cruz? Mira, yo encontré esas dos fechas, que hay dos fechas de exaltación a la Santa Cruz, y encontré dos explicaciones. Una, que el 3 de mayo fue la fecha en que Elena encontró la cruz, ¿sí? Y el 14 de septiembre fue cuando se abrió la iglesia del Santo Sepulcro, que la iglesia de todas maneras conserva las dos fechas, y en la página del Vaticano encontré que digamos que lo que se celebra el 14 de septiembre oficialmente son esos dos eventos: el hallazgo y la apertura de la iglesia del Santo Sepulcro. Pero también encontré en algunas prédicas de sacerdotes que comentaban que digamos que es una cuestión como de estaciones. Entonces, que en algunos sitios de Europa se celebraba el 3 de mayo por el tema de que era como la fecha de primavera y, en fin, como de todo el esplendor. Y en otros se celebraba como se celebra el 14 de septiembre. No obstante, las dos fechas están en el calendario católico como celebración de la Santa Cruz. Esa es la explicación que encontré. Marta, otra pregunta que la está haciendo realmente es Claudia Ruiz, que no tiene micrófono, y también es una duda que yo tenía. ¿Por qué es santificada Santa Elena? ¿Por el hallazgo de la cruz? Sí, ella se le representa con la cruz porque pues ella con sus obras, pues ella se dedicó a fortalecer la fe cristiana, y la razón de su santificación es esa, que ella, a pesar de su condición de emperatriz, porque su hijo la exaltó a esa condición, ella hizo mucha obra por el cristianismo que estaba, digamos, recién legalizado. Ella dicen que se convirtió primero que Constantino a la religión católica, y su tarea enorme fue esa, el hallazgo, digamos, del Santo Sepulcro. Ellos dos, pues Constantino por sugerencia de Elena, construyeron varios templos en Jerusalén, el más, digamos, tal vez el más trascendente, la del Santo Sepulcro. ¿Me prestas uno tuyo? Tengo No, pero es que una duda. Cuando una persona se santifica, no es porque ha hecho ciertos actos o ciertas, digamos, milagros, y pues porque pues obvio que es muy complicado erigir tantas basílicas y todo el cuento, pero aparte de eso, después de fallecida, ella tuvo algún tipo de manifestaciones milagrosas entre los cristianos. Mira, digamos que lo que yo tengo entendido, ¿sí?, es que en el mundo antiguo hay muchos santos que solamente por su martirio se elevan a la categoría de santos, o por sus obras en beneficio del cristianismo están elevados a la condición de santos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre en este momento San Luis de Francia, ¿sí?, que expandió el cristianismo, que dio ejemplo de vida, pero que, digamos, que sepa que se le han atribuido milagros, no, ¿sí? Digamos que en esa época los papas santificaron a muchas personas que ayudaron, fue a la expansión del cristianismo, ¿sí?, a la iglesia, y tienen la condición de santos. Ahora pues las exigencias de la iglesia son mayores, entonces que digamos que ese parámetro no creo que se le pueda aplicar a Santa Elena,
sino lo que tengo entendido es por su obra en pro de la, digamos, de la cristiandad naciente, por llamarlo de alguna manera. Ok, listo, muchas gracias, me queda claro. Mil gracias. No, a ti. Bueno, Marta, nada, muchas gracias. Tuve ahí unos problemitas de micrófono y por eso no podía salir como al aire, pero bueno, creo que varias personas lo tuvieron. Mil excusas a todos por este impasse, pero bueno. Marta, pues yo cada día le doy gracias a mi Dios de ponernos personas como tú que nos pueden ayudar y nos pueden clarificar muchas dudas y muchos vacíos que nosotros como cristianos católicos tenemos y creemos sabernoslas a veces todas y yo creo que a veces no sabemos ni el 1% de lo que deberíamos saber, y hay personas como tú que tienen ese don y esas ganas de manifestarle a los demás y de enseñar a los demás. Yo infinitas gracias por tu participación, por lo que te digo, darle a Dios gracias por habernos puesto tu charla, tu enseñanza. Es una enseñanza para absolutamente todos. No sé quién más tenga alguna pregunta. No encuentro el dispositivo que me has pedido. Bueno, creo que... Bueno, Diego, yo solamente quiero darle las gracias por escucharme, pues realmente yo no he hecho mucho, sino pues tratar de compartir este pequeño conocimiento y pues también gracias infinitas por la oportunidad de servirlos. Espero que pues haya contribuido un tris a esa formación y bueno, hasta la próxima. Nos estamos ahí viendo. Cuéntame, ¿quién me habla? Tulio. Julio. Una pregunta que no es dentro del contexto. ¿La corona de espinas del Señor, se ha hecho alguna investigación? No sé, realmente no sé. Digamos que esa partecita no te sabría decir. Gracias. A ti. Otro tema, Martica, ¿tú conoces, así como conoces acerca del tema de la cruz, tienes también conocimiento acerca de los clavos, de la corona de espinas, ¿Dónde pusiera esto? Me pones de todo ese tipo de cosas que también pues la verdad, no, mira, la verdad no sé. Cuando estaba leyendo sobre la cruz, encontré un artículo, no estoy segura si fue en National Geographic, en la página de investigaciones de ellos, que decía que Elena había encontrado, o que ahí con esto se había encontrado también como una inscripción de lo que decía INRI, ¿sí? El letrero, ¿sí? Pero en realidad no lo encontré en ninguna otra parte, ¿sí? Como para poder hacer aquí una afirmación de que sí se encontró, de que está en tal parte, sí. No, digamos que no está tan documentado como si está el tema de la cruz. Entonces, realmente no podría afirmarlo. Y pues en punto de los clavos y de la corona de espinas y eso, no investigué porque realmente no era el tema como de la exposición. Y lo otro que quiero comentarles, pues este es un tema que yo preparé, pero yo, lejos de ser experta en hallazgos arqueológicos o algo por el estilo. Entonces, digamos que esta es una charla que yo preparé, documenté en lo posible para poder hacer las afirmaciones que hago, pero yo no soy una experta en eso, entonces pues me disculpo no poderles absolver las demás preguntas. No, todo lo contrario. Muchas gracias porque al no ser una experta, lo pones en términos que sean mucho más fáciles de comprender para nosotros y pues obvio hay la tarea. Después lo buscamos. Charla. Esto efectivamente, Marta, lo que nos enseña es que tenemos que buscar más, tenemos que seguir escarbando de
todo esto tenemos que seguir aprendiendo. Esto es un abrebocas, por favor, todo lo que nos has dado es clarísimo, buenísimo, lo que te digo. Yo, de mi parte, estoy muy agradecido contigo y yo sé que todos están compartiendo ese mismo sentimiento porque pues, hombre, esto no es gratis y tú nos estás ayudando a hacer partecita de la tarea. Hay que agrandar la tarea. Esto es un abrebocas para que todos continuemos buscando nuestra santidad. Bueno, muchas gracias a todos por compartir este rato. A Marta, nuevamente, mil gracias. Dios te pague.